Primeramente, Dios le bendiga, iglesia. Muchas gracias por la invitación. Para mí es más que un honor. Amén. Mi llegada al Señor no fue tan sobrenatural como a muchos les gusta exponer, pero su proceso, el proceso en crecer en Dios, pudo haber sido sobrenatural. Eh, yo llego, bueno, como estaba en mi país, en República Dominicana, menor de 15 años hacia abajo, yo vengo de una familia católica. Una familia no católica por serlo, pero estrictamente católica. Dios mío, O háblanos sea de que eso. nosotros somos enemigos de ese grupo. Dios mío. Cuando yo vengo a este país en el 2011, septiembre, me encuentro con mi hogar que mi segunda madre y mi hermana Cindy Ciprián eran cristianas. Dios mío. Y el primer día que fui invitado a la iglesia por mi hermana Cindy fue un miércoles, me acuerdo, el miércoles de oración. Y hubo una persona invitada del extranjero. Tenía que dar una palabra y no hay una razón específica por la cual él me conociera o supiera de mí. Wow. Pero este personaje cuando ora por mí me relata toda mi vida Dios mío. y me relata ciertas cosas en mi niñez que me marcaron, cosas con mi propia madre que fue difícil para mí superar. Y cuando este hombre me declara todas esas palabras, para hacerlo bien rápido, él dice una última palabra que nunca se me ha olvidado, y es que Dios a ti te conoce. Dios mío. Y en ese Aleluya. momento se entera Jesús en mi corazón. De ahí en adelante tuve una relación con Dios un poquito inestable porque al ser joven, esto fue enero 2012, era 2 meses antes de mi cumpleaños para convertirme 16. Y era un joven 15, 16 años, habían cosas que a uno le gustaba de afuera, Claro. era difícil mantenerse firme, pero nunca dejé de ir a la iglesia. Amén. Y un año después, enero 2013, me acuerdo que tuve un sueño con Dios. Mi primer sueño que tuve con relación a lo espiritual. Amén. Y yo tenía una vida un poquito inestable entre pecado e iglesia, ya que era nuevo creyente. Y en ese sueño solamente escuché una sola voz que me dijo: lo que haces está mal Dios mío. y no me agrada. Y yo me levanté. Inmediatamente yo entendí lo que era, quién era, para qué era. Y de ese momento mi vida cambió. Dios mío. Y ya para junio 2013 pude hacer mi primer viaje como evangelista Wow. a la República Dominicana. Amén. Amén. Aleluya. Allá fue que conocí a Dios de manera ministerial, Aleluya. a nivel ya sobrenatural en ese aspecto. Y tenía 17 años para ese momento. Y ahí comenzó mi Wow. ministerio como Aleluya. evangelista. Dios mío. Dios es bueno. Con el tiempo, yo duré un buen tiempo yendo a muchos lugares a predicar. Mi hermana siempre me ha acompañado. Donde quiera que yo predico, mi hermana Cindy, el anciano Elder, siempre están conmigo. Aleluya. Mi apoyo número uno, amén. Amén. Y dentro de por eso es bueno tener personas que compartan tu fe, Amén. porque te van a empujar, no a atrasar. Dios mío. Y cuando hay personas, incluso cuando hay personas que comparten tu fe, cuando tú la pierdes, ellos la añaden. Dios mío. Así que tu fe nunca sale del lugar, sino que se mantiene presente. Predica, fluye, ministro. Cuando en el 2015, 2 años después ya de ministerio, enfocado, buscando a Dios en mi universidad, trabajando. En el 2015, mi último semestre de senior en high school, tuve una decaída en Dios fuerte. Wow. Y me vi en un lugar oscuro en Dios, tan fuerte que llegué a pensar que Dios no me amaba. Wow. Y para que ustedes vean lo complicado, por lo menos la juventud que me escucha en las redes sociales, cuando tú vienes a los caminos del Señor, tú tienes que abstenerte a muchas cosas, especialmente en el área sexual. Y como joven, tú tienes una fuerza de hormonas que a veces es difícil de someter. Come on. Y yo, estando en el Señor, yo he sabido llorar de dolor. Para los que no saben, médicamente, cuando un masculino, un hombre, no tiene erecciones, sus miembros le duelen, se Wow. comprimen y le duelen, porque el cuerpo requiere fisiológicamente que salga. Por Amén. eso Dios crea el matrimonio, aparte de la procreación y la unidad familiar.
Entonces, al uno tener que abstenerse a muchas cosas, se vuelve difícil, porque no solamente la influencia de la de la escuela, de la high school, sino que también tú sabes que tú le quieres ser fiel a Dios, Amen. pero hay un dolor en tu cuerpo físico que te frustra That's right. y te overwhelm bastante. Wow. Y hubo un momento en mi vida, eso fue para el senior trip de mi escuela, en high school, hubo una tentación que se me puso presente. Dios Y yo le mío. doy gracias a Dios que Él puso límites a ella. Pero en esa tentación yo recaí con un solo beso. Dios mío. En el momento que yo dije el solo beso, mi mente se nubló y yo salí corriendo. Y aunque salí corriendo, aunque fue un simple beso, duré una semana completa creyendo que a mí Dios me despreció. Dios mío, por un beso. Un beso. Dios O mío. sea, hay personas que tienen relaciones sexuales, tienen 2 o 3 mujeres y no tienen remordimiento. A mí un solo beso me acabó. Dios mío. Y yo sentía que a mí Dios no me amaba. Literalmente lloraba y yo sentía que Dios me echaba a un lado. Wow. Yo iba a la iglesia y sentía el rechazo de Dios. Y no era que Dios me rechazaba, sino que yo mismo no podía perdonar el hecho de que le fallé a Dios. Dios mío. Y lo que yo no entendí, yo aprendí algo en esa experiencia. Porque antes de esa experiencia, yo conocía al Dios que hacía milagros, al Dios que sanaba, al Dios que me libertó del mundo. Come on. Conocía al Dios que podía cambiar las cosas, el Dios de lo imposible, pero no conocía al Dios de la redención. Wow. Dios mío. Y en esa experiencia aprendí que el Dios que redime no tiene límite para el perdón. Wow. Aleluya. Por eso que Jesús, cuando habla de las blasfemias contra el Espíritu Santo, Él dice, todo pecado y blasfemia es perdonado menos ese, pero todo lo otro se perdona. Y cuando aún tú no tienes revelación del Dios que redime, el día que tú caigas, aunque sea por la mínima cosa, te va a ser difícil levantarte. Dios mío. Para hacer la historia más corta, en ese momento yo tuve otro sueño con Dios, donde yo podía verme sentado en una silla y una sombra negra martillar en mi cabeza. Wow. Como te digo, Dios, la manera que Él me habla no son palabras explícitas, sino que inmediatamente yo me levanto, yo sé lo que quiere decir. Y en ese momento yo supe que lo que me estaba a mí acabando no era la falta de amor de Dios, era mi falta propia de perdón. El perdonarme a mí mismo. Cuando Judas se entrega a Jesús, lo que lo mata a él no fue que Jesús no lo quería perdonar, era el remordimiento de que entregó al maestro. Come on. El autoculpa lo que hace que se ahorque. That's right. No fue que Dios no lo amaba ni lo quería. Él se sacrificó a morir porque creía que no había salvación para él. Dios mío. La autoculpa. Por eso que usted ve que cuando Pedro niega a Jesús, dice que sale corriendo. Hubo una autoculpa en él que lo hizo huir. Dios mío. Y fíjate que los discípulos estuvieron presentes en la crucifixión, solamente Juan. ¿Por qué? Porque había un remordimiento dentro de ellos. Y la autoculpa es tan poderosa, un arma tan fuerte para el enemigo, que como tú no conoces quién tú eres delante de Dios, te puede pisotear y acabar. Dios mío. Y dentro de la iglesia, ¿tú crees que hay gente que están así viviendo? Así y peor. Dice dice David en los Salmos, cuando callé mi pecado, sentía que mis huesos se enfermaban. Literalmente, en un lenguaje actual de la medicina, te puedo decir que él le dio artritis Dios mío. por callar su pecado, Dios mío. por la autoculpa y la vergüenza de su pecado. Se enfermó. Dios Eso mío. básicamente que hay mucho, también Pedro cuando negó a Jesús también se encontraba en esa misma posición, Claro que donde él lloró amargamente por la autoculpa evangelista, fue tan difícil para ti en ese momento, en esa autoculpa, porque también yo creo que es el mismo espíritu que nos orgullo a nosotros. ¿Cómo pudiste superar en ese momento esa autoculpa que tú sentiste? Excelente. ¿Sabe que fue muy difícil, incluso después de ese sueño, esa revelación? Fue difícil salir porque dentro de mi mentalidad en ese tiempo, más inmadura, comenzando en el ministerio, solo 2 años de ministerio, en ese tiempo, 2015, yo entendía que el hombre de Dios, que es de Dios, no le puede fallar a Dios. Wow. Y no entendía que la creación, aunque es buena delante de Dios, tiene imperfecciones. That's right. Porque hay un error también en la lectura, porque cuando dice la Biblia que Dios creó todo,
Él nunca dijo lo hice perfecto, sino que lo hizo bueno. Dios mío. Así que como Él te creó y Él sabía que tú ibas a fallar, Amén. Él te creó Aleluya. con imperfecciones. Y me tomó tiempo entender eso. Entender de aunque yo le fallé a Dios, yo aún era bueno para Dios. Dios mío. Y cuando yo entendí, claro, con mucha oración, porque es difícil perdonarse uno mismo. Yo he escuchado que el enemigo más grande no es el diablo, sino tú mismo. Dios mío. Por eso es Repite, que cuando repite. Pablo habla mucho de guerra espiritual, se enfoca más entre la carne y el espíritu, esa guerra interna. Porque el yo interior que te acusa es peor que el mismo Satanás. Dios mío. Tú duermes con él, tú alimentas, tú lo bañas, tú lo cuidas, tú lo perfumas. Ese es tu peor enemigo. Dios mío. Y cuando yo lo reconocí y conocí más a Dios, conocí más el amor de Dios, el perdón, el verso que dice en Romanos que ni tribulación, ni proceso, ni demonio, ni principado, ni potestad te va a separar del amor de Dios. Cuando se me reveló el texto, yo entendí que Dios me amaba. Dios mío. Porque también hay otra cosa y mucha gente no lo entiende. Hay textos en la Biblia que tienen que ser revelados Dios mío. para que te ministren. Desata ese código. Fíjate que Pablo no conoció a Jesús en persona, pero conocía más a Jesús que los demás discípulos. Dios mío. Y Pablo dice en la carta de Gálatas que lo que él habló de Jesús fue por revelación. Dios mío. Porque una relación con Dios revelada vale más que una aprendida. Y así fue que yo conocí a Dios, bajo un encuentro personal con Él. Después de ahí nunca más tuve ese tropiezo y nunca más me alejé de Dios. Dios mío. Y no que soy un hombre perfecto, aún para que mira cómo es las cosas. Mi debilidad más grande ni siquiera es lo sexual. Es más mi ira. Es más mi carácter, porque yo vengo de una familia de carácter muy fuerte. Dios mío, Cindy, cuidado. Y yo te puedo decir que él lo sabe, mi hermano lo sabe, mi hermano él lo sabe. Pero aunque no fue mi debilidad número uno, al yo no ponerle mucha atención, el enemigo usó esa ventana para aprovecharse. Wow. Y tuve que aprender no solamente a tener un encuentro con Dios, ni saber quién es Dios en mi vida, sino que la tercera cosa que tuve que aprender es saber que nada en mi vida puede ser descuidado. Porque Dios me dice que mantenga mi cuerpo como un culto racional. Come on. Y como todo un servicio se cubre la oración, la administración, la alabanza, la adoración, la prédica, se cubre todo. Amen. Y si yo uso la analogía de un servicio para mi vida, pues tengo que cubrir cada aspecto de mi vida para saber que yo soy imperfecto, amado por un Dios perfecto. Come on. Aleluya. Dios mío. Es increíble porque pastor y evangelista y el diácono que está con medio de nosotros, muchas de estas personas que aún mismo los que estamos aquí y los que nos ven a través de la internet, cómo mucha gente vive en ese mundo del yo, donde a veces pues nos sentimos como que a lo mejor Dios, y yo me uno contigo porque yo en una ocasión me sentí así. Y lo peor de todo es que cuando uno cae y está en esa condición, viene lo que el enemigo utiliza es la depresión. Así es. La depresión es algo que cautiva la mente de la persona, te paraliza, te pone en una posición donde dice, ¿para qué vas a buscar a Dios? ¿Para qué? Si mira, hiciste esto, mira. Entonces tenemos una perspectiva errónea de que no me voy a ir a la iglesia porque Dios me va a juzgar. O no voy a ir a la iglesia porque pastor no me va a perdonar Dios. Y qué bonito, evangelista, como tú lo mencionas. Amén. Hay mucha gente, yo sé que hay mucha gente. Muchas, viendo. muchas. Yo sé que tu experiencia con Dios fue increíble. Háblanos un poquito también de tu niñez, porque tengo una pregunta, porque cuando comenzaste dice que fue impactante, pasaste una experiencia muy impactante. Correcto. En tu niñez. ¿Eso no pudo ser una de las razones que también tú batallabas con tu personalidad? Pues sí puede ser. Cuando yo era pequeño, yo tuve varias experiencias un poco incómodas. Voy a intentar usar un lenguaje adaptable para las redes sociales. Amen. A la edad de 12 años tuve mi primera experiencia donde tuve un encuentro de un familiar, prima, para decirlo así, una prima, donde fue mi primera experiencia sexual de manera incorrecta. Y fui manoseado de la manera incorrecta, sin yo saber lo que era eso.
De ese día en adelante ya yo tuve un descontrol sexual, porque ya yo comencé a sentir deseos que yo no comprendía, en necesidades que yo no comprendía ni sabía cómo manejarla. A los 11 años de edad, sufrí la experiencia de que mi mamá fue a otro país a buscar un mejor futuro y ella misma fue engañada en ese viaje, porque en la antigüedad, en nuestro tiempo, cuando yo era pequeño, hacían viajes un poquito capciosos, engañosos, y te engañaban con el viaje. Y Wow. terminó en el país de Perú y yo me quedé con mi bisabuela y mi bisabuelo criándome desde los 11 a los 13 años. En ese año y medio, 2 años, más o menos, ahí fue donde yo viví, puedo decir, la peor temporada de mi vida. Wow. Porque tuve una abuela que a mí no me amaba. Mi abuelo nunca lo conocí. Tuve tíos que lo que le importaba era la bebida y el alcohol más que a su sobrino. Dios mío. Y solo tenía a mi bisabuela, mi bisabuelo y una tía, que era hermana de mi mamá, que me ayudó bastante en mi niñez. Ahí aprendí lo que es valerme por mí mismo. Tuve que aprender a trabajar desde pequeño. Tuve que ir a la escuela en la tarde, de 2 de la tarde en adelante, porque yo a mi bisabuela, que es como mi mamá para mí, yo trabajaba con ella en la mañana. Ella tenía lo que conocemos en dominicano un ventorrillo, que aquí viene siendo una tienda de frutas. Ok. Esa tienda que tienen las personas en la calle venden frutas. Ella tenía eso en Dominicana. Y yo iba con ella a las 5 de la mañana al mercado, volvía, trabajaba con ella hasta las 12. A las 12 iba a la escuela, a las 7 salía. Mi tarea y misma rutina por 2 años casi completo. Ahí experimenté lo que es abuso de adultos. Yo me crié en un barrio malo y la delincuencia del barrio donde yo me crié era inmensa. ¿De Y qué parte? Villa Agrícola, en la capital. Esa es de ahí sale la frase que el que entra ahí sale sin medias, sin que le quiten los zapatos. Dios mío. Bueno, ahí entra. Entonces, en ese barrio habían adultos que sufrían de abusar de los menores. Wow. Eh, Le daban golpes, lo maltrataban físicamente y lo manipulaban al tal grado que nos ponían a hacer cosas que no teníamos que hacer, como pelear con los otros. Suerte que yo tuve una bisabuela con mano de hierro que me retuvo de hacer cosas ilegales, pero muchas amistades terminaron siendo lo que no querían ser. Wow. Fue una influencia fuerte. En esos 2 años, la falta de mi papá duró un año sin ir a mi país, ese fue durante ese tiempo. Cuando él vuelve, ya él me reinstituye en una escuela que yo estaba antes de esa, muy buena, me paga todos mis estudios y ya yo me incorporo a una vida regular de preadolescente. Pero en ese intervalo de 11 a 13 años, yo vi cosas que muchos niños no ven. Yo supe ver droga en mi mano y verla de frente mío. Y creo que fue Dios que me guardó porque nunca me sentí traído a eso. Pero yo Wow. supe ver eso, supe ver muertes frente a mi casa, supe Dios mío. ver droga en mis manos, supe ver muchas cosas en esa niñez. Pero yo con el tiempo pude verlo como un empuje a la madurez, porque aprendí a ser maduro antes de tiempo. Ok. Entonces, cuando me enfrenté a tentaciones de la juventud y la adolescencia, en la high school, no pude ser influenciado, porque yo lo conocía. Ya lo conocía. Y como ya lo conocía, como siempre lo rechacé, como construí un carácter en mi vida, ya cuando me querían ofrecer tenía un no firme. Amén. Y cuando decía que no era no, y cuando decía que sí era sí. Wow. Entonces, aunque fue malo del punto de vista humano, en lo espiritual fue bueno. Ok. Porque si no fuera por esa experiencia, yo no estuviera aquí con ustedes hablando. Come on. Porque Testifica. y pastor, es increíble porque, ¿sabes por qué te pregunté tu niñez? Porque así la gente puede tener una panorama de cómo fue que tú te sentiste cuando besaste a esa persona, esa muchacha. Fue peor. Exacto. Y le quiero decir al pueblo que vivió una vida de una niñez muy fuerte, fue influenciado en lo que es abuso infantil, sexual. Me relaciono contigo porque también estoy en esa categoría. eh, y al llegar ya al nivel donde tú estás, que tú te encuentras con esta persona que te está intentando un beso, te llega a tocar y te redarguye Dios, se redarguye el Espíritu Santo. Y qué bonito cuando Dios coge a una persona
y lo liberta de eso, porque no todo el Wow. mundo puede salir de esa condición. Amén. Pastor, no sé si se te ha pasado eso, ¿verdad? Que cuando nosotros estamos en el mundo y estamos esclavizados, estamos encadenados, y cuando Dios nos liberta, al volver a hacer un error del acto, ahí es que sentimos el remordimiento. Amén. Sabe que yo he aprendido algo y es que cada vez que Dios te pasa por un momento o permite que tú pases por ese momento, Come on. es porque tú aún no lo conoces en esa área. Repite eso. Y hasta que tú no lo conozcas en esa área, ese momento se te va a repetir. Dios mío. Usted ha escuchado muchos predicadores que dicen tienen que pasar el examen con una A, con un 100. Bueno, el examen se pasa conociendo a Dios en esa área. Dios mío. Porque yo puedo conocer al Dios que sana, pero yo no sé quién es el Dios que transforma. Dios Mamá. mío. Puedo conocer al Dios que transforma, pero no al Dios que perdona. Hay que saber conocer a Dios en todas las áreas. Dios mío. Fíjate que, y para que ustedes vean lo importante de esto, fíjense que Pedro no llegó a ser Pedro hasta que Jesús no resucita. Fíjate que Pedro antes era un violento, pero después se volvió amoroso. Come on. Pues él conocía al Dios de la venganza, no del amor. Y cuando él ve el amor de Dios en Jesús manifestado, es que él dice, no, yo no puedo juzgar a aquel o atacar a aquel que me ataca. Come on. Ahora cuando lo quieren meter preso, él se deja meter preso. Él no se defiende, él no saca una navaja, él no saca un cuchillo. Él se deja meter preso. Porque ya él entendió que lo que él conoce de Dios antes era el Dios que peleaba y guerreaba como los antiguos. Come on. Ahora el Dios que se le presenta es el amor. Dios mío. Ama al que te lastima y alma al que te hiere. Entonces yo creo que en muchas áreas de nuestra vida la entendemos conociendo a Dios. Por ejemplo, miren a David. David peca. Y David, no hay remordimiento en él hasta que Natán no entre en la escena. Y cuando Natán le hace una parábola y le dice, tal persona, esto y aquello. ¿Qué te piensa, rey? No, a esa persona no merece perdón. Castíguenme a esa persona. Él conocía al Dios que tenía una ley que cumplir. Él conocía al Dios religioso. Maten a esa gente no merece perdón. Cuando Natán le voltea la carta y le dice, ¿ese eres tú, David? Él se arrepiente y dice, wow, yo le fallé a Dios. Y cuando Natán le dice, tranquilo, que ya Dios te perdonó. Dios mío. Simplemente no repite el pecado. Estoy parafraseando el texto. No repite el pecado. Ahora David va a entender que el Dios no solamente castiga y mata. Dios ama, transforma y sana. Aleluya. Y David no lo conocía en ese momento. Entonces, muchas cosas que vivimos es eso, la falta de conocer a Dios en esa área. Amén. Varón, tú tocaste un tema bien profundo, especialmente cuando dijiste que por un beso, santo sea Dios. Yo he estado meditando por mucho tiempo en ciertas cosas que nos pasan, especialmente a las personas que conocen a Dios. Y por un beso a una edad, porque yo digo una edad temprana, pues te veo joven. Entonces, por ese beso, tú te acercaste más a Dios. Así es. Por ese beso, tú llegaste a conocer algo en tu vida, Así es. en tu propio ser, que es posiblemente que si no lo hubiera reconocido o no hubiera entrado en ese redarguye, en ese tiempo que lo hiciste, hubiera causado mucho más problemas hacia adelante. Digo eso porque a veces Dios llama al hombre y es bueno oír que Dios llama a uno. Amén. Y es bien importante que si uno es llamado al pastorado o a lo que sea, es bien importante oír, saber que Dios ha llamado a uno. Amén. Porque cuando uno sabe que Dios llama a uno, está llamando, pues sabe también que hay respaldo. Amén. Alabado sea Dios. Pero la Biblia dice, parece que creo que tú lo dijiste, dice, así que hermanos, los ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros Un cuerpos culto racional. en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ¿no? Amén. Muchas personas que llevan tiempo en el Evangelio, que le han tirado la carpeta colorada para que anden en ellas. Alabado sea el Señor. Carpetas coloradas para que anden en ellas. Alaba.
y teniendo ese problema que tú tuviste con ese beso, que nunca resolvieron ese problema. Sabe que en mi caso, quizás algunos se relacionen. Cuando yo hago mi primer viaje en el 2013 a Dominicana, yo me relaciono en muchas iglesias que son religiosas. Entonces, al yo convertirme en un modelo a seguir a muchos de allá, porque hay veces que nos damos posiciones que no nos merecemos. Come on. ¿Me entienden? Entonces, al yo querer ser buen ejemplo a ellos, yo adquirí la religión de ellos. O sea, cuando vengo a encontrarme con esta caída, era tan religioso en esa área que yo no sabía perdonarme. Porque es otra cosa. A veces somos duros con nosotros mismos, es porque o fueron duros con nosotros, nuestros padres, o tenemos una religión sin resolver. Dios mío. Entonces, aparte de eso, Dios nos hace el llamado a todos, pero no todos sabemos para qué nos llamó. Wow. Yo te aseguro que hacemos una encuesta en Facebook y preguntamos para qué Dios te llamó, casi nadie sabe. Te puede improvisar, porque hay muchos cristianos que somos buenos improvisando y te podemos decir para adorarle, para predicarle. Ajá, en verdad tú sabes que fue llamado para eso. Dios mío. No hay una certeza en el corazón. Aleluya. Entonces, cuando tú no sabes tu verdadero llamado, porque para mí es diferente. El llamado es muy diferente a la función que Dios te da, que es parte del llamado. Porque que tú prediques no es tu llamado en sí, sino que tu rol, es tu función en el llamado. Que tú adores, todos tenemos que adorar, no es tu llamado. Que tú hagas silicio, predique, ora, haga lo que tengas que hacer, no es tu llamado, es parte del llamado, es función, es el rol del llamado. Entonces, cuando no conocemos el llamado de Dios en nuestra vida, ¿para qué Dios me llamó? Cometemos ese error. Fíjate que Jeremías, y yo me relaciono mucho con él en este texto, porque eso me pasó a mí. Jeremías, cuando es llamado en Jeremías capítulo 1, Dios le dice, antes que te formase en el vientre de tu madre, te conocí. Te di por profeta a las naciones. Entonces, fíjate lo siguiente, más adelante tú lees y vas a ver a Jeremías que quiere rendirse. Y él dice, no creen en lo que estoy diciendo, no aceptan mi palabra, yo quiero renunciar. Y después él dice, no obstante, había un fuego en mi interior, en mis huesos, que no me dejaba. Come on. Cuando tú lees en el mismo Jeremías dice por igual que las palabras de Dios son fuego. Come on. Y si tú usas una interpretación simbólica, te darás cuenta que lo que a él le quemaba por dentro no era un fuego literal, era una palabra que se le dio en el capítulo 1. Dios mío. O sea, cuando en ti hay una palabra que te quema por dentro, por más religioso que tú seas, tú te vas a encontrar con el Dios Dios mío. de la libertad. Aleluya. O sea, por eso mucha gente no se levanta donde están en el piso. Porque aquellos que están en el piso porque creen que Dios no lo puede perdonar, es una religión que hay en su mente. Tú no tienes que usar falda ni peinarte feo para ser religioso. Simplemente Santo. con tú creer o tener un absolutismo en Dios, te hace religioso. Come on. Porque Dios no es absoluto. Claro, Dios tiene leyes que cumplirse, pero Dios tiene lo que es una consideración a su hijo. Porque Dios dice, no matarás, pero aquel que mata, que se arrepiente de corazón y cambia su vida, Dios lo perdona. Come on. Entonces Aleluya. no hay absoluto en Dios, sino que Dios mira el corazón de cada quien. Y de acuerdo al corazón, Él se acerca a ti. Entonces, por ejemplo, yo conozco muchas personas que por religión, ahora mismo jóvenes, se apartaron de Dios. Religión de que le impusieron una norma, que si no usa falda y usa pantalón, te va para el infierno para las mujeres. Fluye, Y fluye. que si el hombre se deja crecer el pelo largo, también sea para el infierno. Fluye. Y es tan fuerte la religión que esos jóvenes, aún al sol de hoy, por más que yo le predique, le diga y le haga, no van a salir. ¿Por qué? Porque necesitan un encuentro con el Dios que da libertad. Por eso Pablo da un misterio fuerte y Pablo dice en su carta, él dice bien claro, yo sembré, Apolo regó, pero el Espíritu Santo da el crecimiento. Dios mío. Él es que te va a cambiar y te va a sacar del logo cenagoso. Dios, Yes. no el hombre. Varón, a través de esa experiencia que tú pasaste en ese momento, en el tiempo que sea, te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo tú te sientes sobre el pecado? Te digo eso por la simple razón que pasaste por una experiencia fuerte. Que el pecado hoy,
en este momento, ¿cómo tú te sientes sobre el pecado? El pecado para mí sigue siendo serio, pero con una diferencia, y es que dentro del pecado hay un perdón. Dice la Biblia, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Así que si el pecado vale por 5, la gracia vale por 10. Come on, aleluya. Entonces, sigue siendo serio, pero también he entendido que el pecado tiene requisitos y la gente no lo entiende. Si tú cometes un error que no fue de corazón no es un pecado, porque parte del pecado radica en el corazón. Entonces, el pecado no fue intencional. Están los que pecan con libertad y están los que pecan por equivocación, por debilidad, por fracaso, por errores. Y se da el caso. Por eso que Pablo dice que si el comer carne le decae a mi hermano, pues no como carne delante de él. ¿Por qué? Porque yo sé que tiene una debilidad. Ahora hay otros que pecan por placer y por gusto. Entonces la diferencia es que el que peca con libertad, por placer y gusto, no tiene perdón de Dios. Come on, aleluya. Pero el que peca con un error por debilidad alcanza misericordia delante de Dios. Si tú lees, ustedes han leído la carta de Juan que dice que hay pecados que son de muerte y otros que no son de muerte. Fíjate cuando tú lees la carta, en ningún lado dice cuál es el pecado que es de muerte y cuál no. Pero si tú lees apartando la blasfemia contra el Espíritu Santo, aparten ese pecado ahí, porque ese es único. Si tú lees bien toda la Escritura, fíjense, hay un texto en Primera de Samuel en Jeremías, que Dios le dice a Jeremías, por este pueblo no me ores, porque yo no tengo misericordia de este pueblo, porque no quiere cambiar su camino a los ídolos. Come on. Y como Juan es un buen judío que conoce su Biblia, él está diciendo, el pecado que no es de perdón es aquel que no tiene arrepentimiento. Dios mío. No es que hay un pecado específico, no. Cualquier pecado que no tiene un arrepentimiento en el medio, no tiene perdón de Dios. Porque lo que Dios busca es el arrepentimiento. Dice incluso, en los Salmos dice, que el sacrificio de Dios no es la oración, no es el ayuno, no es brinquirse al altar ni venir al culto. El sacrificio de Dios es un corazón contristo y humillado. Dios mío, aleluya. Entonces, esa es vista del pecado. Que hay dos tipos de pecadores. Aquel que se arrepiente, aquel que no. Dios mío. Y el que se arrepiente alcanza la gracia. Y el que no, pues entonces no alcanza la gracia de Dios. Y acarrea condenación para su vida. Dios mío, aleluya. Evangelista, siempre a veces hablamos de eso y me encanta que el diácono aquí mencionó eso y me encantó como tú Dios mío. desglosaste eso, me encantó. Es increíble que a veces también no entendemos. Algo que me impacta que dijo nuestro obispo, nuestro padre espiritual, él decía, nosotros predicamos no religión, Amén. sino relación. Relación. Y Amén. nuestra pastora también ha mencionado eso al igual. Y otra cosa que ellos mencionan que me ha impactado mucho es, nosotros tenemos que apuntarte el error, tu pecado, para poderte llevar a la solución. Así es. Cuando él dijo esto me impactó, porque no solamente es apuntar con el dedo a la persona y decirle, porque el pecador sabe que él es pecador, no necesita que tú le añades, ni le empujes, ni le apuntes el error, sino que ellos necesitan, mira, estás haciendo esto, pero te quiero presentar una mejor manera. Yes. Así es. ¿Sabe que hay dos tipos de personas? Está ese pecador que se puede cambiar y está el que no se puede cambiar. ¿Cómo? Wow. Y te Menciona voy a eso. decir por qué. Desata eso. Jesús dice, yo no digo que saquen que arranquen la cizaña del trigo, sino que crezcan juntos. Ya no sea que tú cortes un trigo pensando que es cizaña. ¿Cómo es? Entonces, la cizaña no cambia trigo por naturaleza, sigue siendo cizaña. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Deja que crezcan juntos dentro de la comunidad, dentro de la iglesia. No lo bote de la iglesia, porque es cizaña, hace falta, aquí hace falta. Dios mío. Hace falta cizaña para que el pueblo camine bien. Dios mío. Para que el pueblo camine bien hace falta una cizaña. Dios Pero mío. déjalo que crezca. Y después que crezca, que haya madurez a la separación. Porque Jesús dice que cuando Él venga, viene como el segador y va a separar cizaña de trigo. Va a ser las ovejas de los cabritos. Come on. ¿Por qué? Porque hay personas que
tienen tanta maldad y falta de amor en su corazón que no serán cambiados. No porque Dios no pueda, sino porque Dios no rompe sus principios. Come on. Fíjate que dice el libro de Romanos, la carta de Romanos dice que hay vasos que son para destrucción y otros que son para honra, otros para deshonra, otros para ira. Y como tú lees el verso, el texto completo, dice Pablo que el faraón, cuando Dios manda a Moisés a decirle al faraón que deje libre al pueblo, ¿quién que le endurece el corazón al faraón? Dios mío, Dios mismo. Es Dios que se lo endurece. Por más que Moisés tratare, ese faraón nunca iba a aceptar dejar ir al pueblo. Y dice Pablo, ¿quién eres tú para cuestionar a Dios si Él quiere usar el vaso de ira para glorificarse? Hay personas que vienen con diseños de ira, que lamentablemente tú no puedes forzarla a cambiar. Dios mío. Por eso es que el Espíritu ¿qué fue Santo lo da el que dijo? crecimiento. Evangelista, repíteme ¿Qué eso. fue lo que dijo? Repite eso, por favor. Es que estoy sordo. Hay personas que no se esforzan a cambiar. Por eso tú ves que Moisés, dirigido por Dios, trae plaga, trae muerte, trae los otros. Y aún el faraón se niega. ¿Usted cree que es posible que me salgan 5 plagas solamente, más una? Y no me convenceré de que Dios está contigo. Fueron que traerle 9 para que él Alaba. entendiera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él entiende que lo quiere dejar ir, no es que lo deja ir tampoco. Él va y lo persigue. O sea, tú no tienes suficiente con que te manden también al hijo. ¿Quieres seguir buscando más problemas con Dios? mío. Es que hay personas que están diseñadas para ser de ira. Wow. O sea, como tú eres diseñado para ser de ira, Dios te va a usar para Él glorificarse en tu vida. Dios mío. Pero no que tú vas a ser salvo porque tu maldad no te deja ser salvo. ¿Por qué ustedes creen que Judas fue elegido para ser hijo de perdición? Está fuerte. No digan no porque Dios lo hizo así. No, espera, dame un segundo. Porque lo que Dios hace, lo hace bueno. Ahora, Dios conoce el presente, el pasado y el futuro. Y como Él sabe cómo tú en un futuro vas a ser, antes que tú nazcas, Él dice, tú vas a ser escogido para esto. Porque yo entiendo que en un futuro, aun por más que te prediquen, tú no vas a cambiar. O sea, como tú no vas a cambiar como quieras, déjame usarte para glorificarme, por lo menos en esa área. Dios mío. Entonces, hay personas que no se pueden cambiar por más que tú le quieras forzar. Eso no lo va a entender todo el mundo. No. Evangelista, Muy permita. profundo. Hay que Dios decir- mío. Hay que tirar el micrófono porque rompe, eso se rompe. ya con eso hay que Nos tirarlo. nos están explotando la cabeza aquí. Evangelista, entonces, ¿verdad? Estamos bien, wow, lo que usted está soltando del cielo, algo fuerte, código tan fuerte. Pero queremos saber también, ya el tiempo va avanzando y queremos seguir, ¿cómo fue que usted llegó entonces al ministerio de evangelista? En la trayecta de lo que usted estaba viviendo, lo que usted pasó en su niñez creciendo, cómo por una palabra usted pudo reconocer que Dios todavía lo amaba, que había perdón por lo que usted había cometido y avanzamos para adelante y ahora llegamos a donde usted es escogido por Dios para ser un evangelista y predicarle a las naciones. De la manera que Dios lo hizo, ahora entiendo que fue bien y me gustó porque no hay hombre que se pueda gloriar, ni siquiera yo mismo, solamente Dios. Cuando yo me convertí en evangelista, oficialmente Amén. ordenado en el altar y todo, con el aceite y todo. ¿En qué iglesia que usted se congrega? Ahora mismo me congreso en la iglesia de Arnaldo Bauta. Dios mío, alaba. Restoration Church. Restoration Church. Amén. Yo pues, antes de la iglesia, estaba en una iglesia antes a esa, previa. Y en esa iglesia me vinieron a ungir ya para el año 2018, más o menos. Pero previo a eso, yo comencé a ser evangelista de 2013. Porque habían personas que me dieron una palabra como evangelista. Dios mío. Y Dios me hizo la función sin yo ni siquiera buscarlo. Yo no me creé mi agenda con mucho base. Yo no llamé a nadie para que me inviten. Yo simplemente llegué a un lugar y todas las puertas se abrieron. Amén. Ahora, tuve 2 palabras fuertes por personas distintas de países extranjeros que nunca más conocí en mi vida, nunca más lo he vuelto a ver. Que me dijeron que era un evangelista para Dios. Y la tercera palabra que yo tuve fue de un varón que ya lo conozco, es un pastor en Dominicana, y él predicó ese día. Y él dice que Dios le dio un aceite para él orar por ese aceite y consagrárselo a Dios. Y que Dios les dijo que lo usara solamente cuando Dios le dijera. Dios mío. Y en esa vigilia,
de ese momento, yo estoy normal en mi culto, yo soy yo era el ujier en ese momento. Alaba. Tenía mi walkie-talkie y yo lo ¿Cómo? cargaba con orgullo. Dios Eso mío. era Era como parado ahí, security guard. en la vigilia con mi poloche de guardia. Hay que preguntarme. No. Entonces, ese día, él me llama al altar. Y para que ustedes, para que entiendan que también los sugieres pueden ser bendecidos por Dios. Come on, aleluya. Y yo como ujier normal, yo estoy ahí de ujier ese día. Y él me llama al altar. Él me dice, me explica todo lo que yo dije del aceite. Y este aceite Dios me dijo que lo dedicara para ti. Porque Dios me dijo que para esta hora te ha llamado. Wow. Y en ese momento él derrama el aceite sobre mí, me unge. Y de ahí para allá, en vez de causarme un levantamiento positivo, de que, wow, vamos a ungir a este hombre como evangelista, al contrario, hubieron personas que no creyeron en el llamado. Mío. Le digo, tengo 3 palabras de Dios antes de mi ungimiento oficial como evangelista. Ya estoy predicando como evangelista. Ya tengo gente invitando como evangelista. Pero aún así, dentro de esas 4 paredes, no había la aceptación. ¿Por qué? Por mi edad. Wow. Y muchos pastores, incluso amigos míos, me ponían al menos por mi edad, que es otra cosa que no mencioné. Por mi edad, por mi juventud, yo fui muy menospreciado. Wow, Dios Bastante. Me decían, tú no tienes la madurez, tú no tienes el carácter, tú no sabes de esto, siéntate y aprende. Y muchas de esas personas me menospreciaron por mi edad. Hasta que un día yo le dije a mi pastor de ese tiempo, yo le dije, mire, ya van 3 personas que delante de ustedes me han ungido como evangelista. Yo quiero que ustedes me unjan como evangelista oficialmente, porque yo no quiero salir predicando sin tener la aprobación de que mis líderes espirituales están en contra. O sea, de qué yo hago caminando en división allá afuera, qué voy a impartir allá afuera. Básicamente quería tu cobertura Yo de quería mi parte. cobertura, porque aunque mi cobertura oficial es Dios, como la de todos, hay una cobertura que Dios pone. Hebreo capítulo 13 dice que los pastores velan por las almas de sus ovejas. Dios mío. Entonces, si yo no tengo a alguien que vele por por mi alma, entonces ¿qué yo hago en la calle? Evangelito, ¿usted cree que hay ministros, gente predicando ahí afuera que no tienen cobertura? Si yo te cuento, la Dios lista no se mío. acaba. La lista no se acaba. Dios mío. Alaba. Créeme, conozco mucho, porque Dios me sacó temprano. Y conozco muchos lugares que hay personas que ni siquiera creen en cobertura. Dios mío. Y ¿me entiende? Eso es personal. Cada quien se le revela lo que se le revele, ¿verdad? Pero continuando la historia, cuando en ese momento, mi líder espiritual en ese momento, me imagino que por la presión que yo le puse, porque otra cosa, yo aprendí a pelear por bendición. Dios mío. Y quizás por la presión que le puse, Pelea Jacobo. exacto, con todo y lengua. Dios mío. Y en ese momento, cuando ya oficialmente, incluso el pastor Arnaldo fue a mi ungimiento, sin ser mi pastor en ese tiempo. Dios mío. Él estuvo presente y ya me unge en ese momento, ya fui oficialmente evangelista en mi iglesia y ya me sentí más tranquilo, mi paz interior mía, para poder salir sin estar en desorden. Y aún así, aunque no fui aceptado, yo siempre pedí el permiso. Yo nunca he fallado en eso. Donde sea que me inviten, aunque sea a tomar una parte de ofrenda, yo le digo a mis pastores, miren, voy a tal sitio, me invitaron, ¿qué ustedes piensan? Amén. Porque yo creo en la honra y creo en el respeto. Dios mío. En el Amén. respeto. Y bueno, ya me unge y de ahí para allá, ya que yo comencé a ver el puerto incluso más rápido. Y ya perdí con mucha constancia. Incluso mi hermana te puede, la él del Cindy puede confirmar, yo predicaba bastante. Incluso antes de la pandemia, cuando ya entro a Restoration Church oficialmente, yo casi no iba al servicio, porque yo paraba siempre predicando. Y no son cosas que yo la abrí por una llamada, sino que me vieron en un video, me vieron en una foto, me conocieron, me trajeron un mensaje y me invitaron. Amén. Entonces, por eso digo que no hay hombre que se pueda gloriar de lo que Dios hizo en mi vida, porque en esa iglesia donde no me aceptaban, por lo menos en esa área, sí fui muy amado, no te puedo decir que no, porque una cosa es que no me acepten como evangelista, y otra cosa es que no me amen, porque sí fui amado. No puedo tirar por el piso a la iglesia por gusto y por despecho, eso no es de Dios. Sí fui muy amado, fui muy apoyado en muchas cosas. Solo en esa área específica hubo una contienda, para ponerlo así. Pero en todas las áreas no puedo quejarme. Y cuando la iglesia cierra, un problema interno, no quiero mencionarlo porque no es ético, pero un momento interno, tuvieron que mudar a otro estado y cerrar la iglesia. Aquí termino la iglesia,
Leonardo Bauta, que fui acogido con mucho respeto, admiración y amor. Amén. Y mi ministerio aquí no se limitó, sino que expandió. Amén. Y Aleluya. en esta asamblea he podido crecer mucho. Aleluya. Amén. O sea, avancé mucho en el Señor, prediqué mucho en el Señor y quiero llegar a este punto, porque es el más reciente, y ese, llega la pandemia, muchas prédicas cierran para mi persona. Después la pandemia comienza a aflojarse un poco y para ese 2020 septiembre vuelve muchas iglesias a abrir y vuelven a invitarme. Y en ese mes, eso es para que ustedes tengan, para que ustedes entiendan que el ministerio de parte de Dios tiene sacrificio y conlleva sacrificio genuino y que más que una invitación, la voluntad de Dios va primero. Come on. Y en ese mes yo tenía 7 invitaciones en septiembre para predicar, diferentes lugares. Y yo escuché una voz de Dios que me dice, te quiero, en inglés se llama sabático, en español es un reposo. Te quiero en un reposo de 10 meses. Dios mío. Escuchen bien, Dios me da esa palabra 3 semanas antes de la primera predica. Me la da en agosto. En septiembre, la primera semana, tengo que predicar. Yo digo, bueno, necesito confirmación sobre esto. Porque estoy cancelando una agenda de 7 prédicas. O sea, tengo todas las 4 semanas de septiembre cubiertas. No tengo ni siquiera tiempo. Y cuando yo sigo orando, es justo para que usted vea cómo es Dios es perfecto. Tuve 7 prédicas en septiembre, tenía 7 prédicas y tuve 7 confirmaciones. Equivalente a las 7 prédicas. No, hablándome Dios. Oh, ok. De 7 diferentes maneras, contadas. Dios mío. Me habló Dios. Y una semana antes, tuve que cancelar 7 prédicas. Dios mío. Para mí es un poco difícil, porque si te voy a cancelar, te voy a cancelar un mes antes. No me gusta ser irresponsable. O sea, estaba peleando contra mi responsabilidad, la vergüenza que iba a sentir por cancelar y la palabra de Dios a mi vida. 7 iglesias que tuve que cancelar en ese mes. 10 meses sin predicar, sin hacer nada en un sabático. Donde Dios me quería apartar era para la oración y para el estudio. Amén. Y cuando estudio la palabra en esos 10 meses, en una le digo a Dios, ya para el mes de marzo le digo, pero Dios mío. O sea, yo sintiendo que son 10 meses, pero yo estoy aquí, recibo, como, oro, pero ¿a quién? ¿Para qué es esto? O sea, ¿para qué estos 10 meses? Porque tú me dices a mí, ora y estudia la palabra, pero tú no me dices ¿para qué? Tú solamente me dices que lo haga. Pero yo sigo firme en Dios y lo hago. Cuando llegue el mes de junio, que cuando entrego ya este sabático en Dios, que mucha gente no quiere entrar en sabático en Dios cuando Dios lo manda, por miedo a perder la agenda, por miedo a que se le pierda la audiencia, las Dios mío. invitaciones, no quieren perder la fama. Dios mío. Y a veces Dios tiene que ponerte abajo para que entienda que la gloria es para Él, no para ti. Come on. Aleluya. Va. ¿Me entiendes? Y en junio yo entrego el sabático, inmediatamente entrego el sabático, se me reponen todas las prédicas que yo había cancelado. Dios mío. Y voy a predicar como de costumbre. Con fuego. Y sigo predicando igual. Dios mío. Y incluso aunque muchas cosas cambiaron ya para el 2021 y todo por Zoom, Google Meet y esas cosas, he sabido predicar por Zoom para otros países. Amén. Y para mí, predicarle a una persona en Chile, en México, en Cuba y Colombia, como ya lo he hecho por Zoom, para mí es como estar allá. Aleluya. Porque te va a predicar con el mismo fuego que te va a predicar en un altar. Aleluya. O Gloria sea, a Dios. yo vi más puerta abierta después del sabático que antes del sabático. Dios mío. Ahora, imagínate que yo le sea desobediente a Dios. Mm. ¿Qué hubiera pasado con el ministerio? ¿Qué hubiera pasado con nada? Hubiera estado en el piso. ¿Por qué? Porque puse en el medio o primero lo que es el beneficio de Dios, Come no on. a Dios. Come on. Ay, Dios mío. Y ahí está el problema, que a veces cuando tenemos un ministerio queremos el beneficio primero y no la obediencia. Dios mío. Y ahí dice, buscar el reino de Dios y su justicia primero. Y lo demás viene por añadidura. Yo no busco lo demás, yo busco su reino. Dios mío. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos se están gozando?
¿verdad? Un testimonio poderoso, ¿verdad? Del evangelista. Nos hemos gozado, hemos oído palabras. Y yo me puedo Amén. relacionar a eso porque cuando abrimos la iglesia en Living Word Español, el segundo año fue simplemente por Facebook Live. Y para un pastor comenzar una iglesia, ¿verdad? A llegar esto del coronavirus en ese año, la iglesia cerraron, no había iglesia abierta. Entonces yo tuve que predicarle a las sillas vacías por casi un año entero. Un pastor comenzando, que yo lo que podía decir es, tú sabes que esto no es para mí, yo voy a dejar esto. Dios, te equivocaste. Pero yo dije, no, tú sabes que si Dios me llamó, yo le voy a predicar esa silla como si fuera un estadio lleno. Amén. Y prediqué el año entero y todavía estamos aquí parados, ¿verdad? Amén. Y yo he visto la mano, a lo mejor muchos dicen, pero son 3 años y todavía la iglesia no ha crecido. Pero yo he visto la mano de Dios obrar en mi vida de una manera sobrenatural, que yo le digo a Dios, si tú no quieres llenarla, no la llene, pero siga haciendo lo que tú estás haciendo. Amén. Porque he visto respaldo de Dios en mi vida. Y yo creo Amén. que eso es suficiente, que si Dios está conmigo, pues yo no necesito más nada. Amén. Dios mío. Entonces, ¿cuántos se han gozado? Amén. ¿Verdad? Yo creo que el ministro viene este domingo a predicar. Vamos a chequear esa agenda. ¿Sabías que yo te tenía? Si hay que hacer algo, porque necesitamos más, yo te necesitamos más. estaba tratando de dar una quiñá para ver si podía. Dios mío. Hablándote en quiñá para ver si lo puede invitar. Eso lo vamos a hablar. Yo sé que si está disponible, este domingo se va a meter fuego. Alaba, se metió Fuego, Dios. candila y chispa. Yo voy a hacer algo poderoso aquí. Amén. Entonces, evangelista, ya para concluir, gente que a lo mejor no están viendo, ¿verdad? Para que ustedes vean lo grande y lo bueno que el Señor, que a lo mejor tú creciste en una casa que eran católicos, no conocían de Dios así, de esa manera, creían a lo mejor en la Virgen María y todo esto. Dígalo sin miedo. Dios vino, cambió tu camino, ¿verdad? Te puso en el camino que es la verdad, la vida, ¿verdad? Amén. Que se llama Jesús. Y tú pudiste crecer y pasaste por cosas en el camino, como cada uno de los que estamos aquí hemos pasado tropiezo, hemos caído, pero te ha volvido a levantar con Así la es. palabra de Dios. Entonces a lo mejor hay gente que no están viendo ahí de ese lado de la televisión, del Facebook, del internet, por donde quiera que nos están viendo, o lo que nos van a ver más adelante, en que a lo mejor dicen, yo me puedo relacionar a él, yo me he encontrado así como él se ha encontrado, y a lo mejor pienso que no hay perdón, he cometido algo, he fallado, y como que no hay perdón, y se sienten como que Dios no lo puede perdonar a ellos. ¿Qué palabra tú le puedes dar a esa persona, a lo mejor que está aquí hoy o que no está viendo? Sabes que con referencia a lo de la familia, por creerle a Dios, seguirle a Dios, los tuve como enemigo por un tiempo. Wow. Y a veces que tienen sacrificios en Dios. Pero Dios es un Dios de orden. Y quizás sean enemigos contigo por un tiempo, pero llegará el día que Dios lo va a transformar. Come on, Y aleluya. antes de la palabra, mi mamá fue una de las que me decía, no, porque tú eres católico, fuiste bautizado en la iglesia católica, es tu iglesia de Dios. Y tuve que negarme, decirle que no y ganármela, tener mucha contienda con ella, porque lamentablemente Dios siempre será primero para mí. Come on. Pero Dios es tan bueno que años después, mi mamá siempre ha tenido una condición en su columna. Su columna es torcida y una vez tenía un dolor incontrolable. Y estaba en el teléfono con ella. Y yo me acuerdo que yo le dije, vamos a orar por ti, mami. Dios mío. Y yo oro por ella. Yo le digo, mire, vamos a hacer un acto de fe. Tire un bolígrafo, un lapicero, un pen en el piso y recójalo. Y dígame cómo se siente. Ella se baja, lo recoge y no tiene dolor. Y el dolor se le desaparece. Una semana después se hace unos rayos X y la columna que estaba así está derecha. Dios mío. ¿Quién lo Entonces, hizo? La tuve difícil al principio, pero ahora cree en Dios. Y ahora quiere convertirse. Entonces, lo que al principio parece difícil manejar, al final tú vas a ver el fruto. Come on, aleluya. Todo es un sacrificio delante de Dios. Y para aquel que no encuentra perdón en sí, no tengo que darte palabras sofisticadas, no hay que darte un ensayo, una prédica, las palabras son simples. Tú tienes que conocer al Dios que ama y transforma. Si tú no crees de fe de verdad que Dios ama y perdona,
tú nunca te vas a perdonar a ti mismo. Dios mío. Porque la falta de perdón que uno tiene con uno mismo no es porque uno conoce que Dios ama, sino porque uno en su mente se crea la idea de que Dios no te puede perdonar. Entonces, como a mí Dios no me puede perdonar, pues yo tampoco me perdono a mí mismo. Come on. Entonces, es la idea que se nos crea en la mente. ¿Cómo tú puedes salir de eso? ¿Qué te recomiendo que hagas? Ten una intimidad con Dios genuina. Dios mío. No con palabras sofisticadas, no con palabras de universidad de libro. Habla con Él como que está frente tuyo, cara a cara, y dile quién tú eres, y Él se te va a manifestar en tu vida. Aleluya. Cuando tú conozcas al Dios de amor y de perdón, al Dios que envió a su Hijo a la cruz de Calvario por ti y por mí, créeme que tú nunca más en la vida te vas a atacar a ti mismo, Aleluya. porque tú sabes quién tú eres en Dios. Pastor,